4:17 ahí en Santiago, hermanos. 4:17 en Santiago. Dice así la palabra del Señor ahí, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quiero hablarte de eso, el que sabe hacer lo bueno. Vamos a orar. Señor, te ruego, bendigas en esta tarde la enseñanza de tu palabra. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entender que todos nosotros sabemos hacer lo que es correcto, Señor. Que en verdad muchas veces lo hacemos mal, no es porque no sabemos lo que es correcto, pero que podamos entender que debemos de buscar de alguna manera siempre hacer lo bueno porque es lo correcto, si no más bien sería pecado, Padre. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. No hay duda que todos los que estamos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. De seguro que sí. No hay nadie aquí que pueda decir que no sabe lo que es correcto. Dios cuando nos crió, nos hizo con eso ya en nuestros corazones, que se llama la ley de Dios grabada en el corazón, que es el bien y el mal. Y Él nos hizo de tal manera que aún un pequeñito de unos cuantos años sabe bien lo que es malo y lo que es bueno. Usted puede mirar a un niño de 2, 3 años y le pregunta, ¿tú lo hiciste? Y te va a decir, no. Porque Él sabe lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal. Él sabe que lo que hizo es incorrecto porque ya está grabado en el corazón de cada uno de nosotros lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo. Ya está grabado. Lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento o lo que Dios enfatiza, que el que sabe hacer lo bueno, el que entiende lo que es bueno y no lo hace, entonces es pecado. Y al final vamos a mirar algunas cosas en la vida diaria que nosotros, cosas muy sencillas que a veces no entendemos o que no comprende, o que no queremos entender, que creemos que son muy sencillas, pero que en realidad son pecado. El que sabe compartir, por ejemplo, de las cosas buenas y no lo hace, es pecado. Por un ejemplo nada más. Pero es que es mío, no. El que sabe compartir y que sabe bien que lo tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Así es que vamos a tener que entender, hermano, y no entenderlo, no es tan difícil esto de comprender, porque le estoy diciendo, todos nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y todos sabemos cuando hacemos algo malo, todos lo entendemos eso. Pero a veces no hacemos nada y creemos que con eso nos hemos librado de la situación. Oh, yo no hice nada. Ok, si no hiciste nada y sabías que tenías que hacerlo y lo que tenías que hacer era bueno, es pecado. Oh, entonces sí, es que con Dios no hay neutralidad. Con Dios no hay término medio. Con Dios no existen las cosas, es que mejor no hice nada para no equivocarme. No, es que si sabías que lo que tenías que hacer era bueno y no lo hiciste, fue pecado. Y ahí es donde todo cambia, todo es diferente, porque nosotros tenemos la tendencia de evitar ciertas cosas, queriéndonos con eso justificar de que todo está bien, no hay problema, no lo hice. Yo no hice nada, lo hizo fulano. Pero tú sabías lo que era correcto y no lo hiciste, es pecado. Por eso es que muchas veces nosotros también pecamos cuando sabemos o nos damos cuenta de las situaciones en otras partes o en otras personas y que no hemos hecho nada. También hemos pecado. Entonces, pastores, entonces es bien difícil. No es que sea difícil, es que estamos tratando con un Dios que es sin pecado. O sea, el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, nunca ha pecado y ni nunca pecará. Y que todo lo que hace es correcto y perfecto y todo es bueno. Quiere decir que su principal objetivo, lo que primero busca es que todo sea bueno. Y cuando no es bueno es pecado. Porque tenemos que aprender que estamos tratando con el Dios que no ha pecado, con un Dios perfecto, con un Dios limpio, y debemos de comprender, el que sabe hacer lo bueno es responsable. La primera cosa es que tenemos que entender, hermano, el que sabe hacer lo bueno es responsable de todas las cosas. No hacemos todo lo bueno que sabemos porque no queremos ser responsables de las situaciones de la vida. Por eso es que mucha gente dice, pues no fue tan malo, no hice nada, yo no metí ni las manos, pero el que sabe hacer lo bueno es responsable de las situaciones que están alrededor de él.
Y por eso es que nosotros a veces no nos va bien en la vida porque no queremos tomar esta responsabilidad que Dios nos ha dado, que sabemos que es bueno lo que Dios nos está pidiendo o las cosas que tenemos que hacer. Y no tomamos esa responsabilidad, por lo cual, hermano, es pecado. Y un montón de dificultades nos vienen a la vida porque no entendemos que es pecado. Porque no queremos hacernos responsables de las cosas buenas, de lo bueno que hay alrededor, que hay en la vida alrededor. Siempre sabemos mejor o siempre sabremos qué es lo bueno y qué es lo malo. Somos responsables de esa situación. Siempre, siempre. Es que con Dios no podremos nosotros escondernos en una excusa de que no sabíamos. Nos hizo de tal manera de que sabemos todas las cosas, de que son buenas y son malas. Y somos responsables. Y mucha gente no está tomando esta responsabilidad como debe de ser. Hay un montón de cristianos que no están entendiendo o no quieren entender la responsabilidad de las cosas buenas. Por ejemplo, ahorita, mucha gente cree que no hizo pecado en no estar. Piensa que no, pero es pecado. Y no ha entendido que lo que pudo haber hecho en la mañana lo echó a perder en la tarde. Porque le fue pecado. Y no le alcanza a comprender. No quiere aceptar esa responsabilidad. Y no porque vengan o no vengamos. Es porque hay que entender eso. No alcanzamos o no queremos aceptar esa responsabilidad. Y creemos que nos va a ir bien. Y Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere ayudar. Pero no queremos aceptar la responsabilidad de las cosas buenas. No queremos aceptar lo responsable que somos en las cosas que son buenas. El no hacer lo bueno que debemos de hacer es el pecar. Y ahí es donde tenemos tantos problemas y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que arreglar este asunto. Porque tú y yo dejamos de hacer muchas cosas buenas en la vida. Muchas cosas que son buenas. Simplemente porque creemos que no las necesitamos. Creemos que no hay ninguna necesidad en ellas. Creemos que todo está bien. Creemos que no hay ninguna dificultad. Pero si sabes que es bueno y no lo hemos hecho, entonces estamos pecando. Aunque pareciera que no hay ningún problema, aunque pareciera que no hay ninguna dificultad, pero estamos pecando. Y esos pecados, por falta de responsabilidad, se miran, o más bien en la mayoría de nosotros, no los entendemos o no los miramos como pecado. No los comprendemos. Hay algo que no les comprendemos. Yo he mirado en nosotros los cristianos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y que no comprendemos que hemos pecado. Simplemente porque creíamos que no hicimos nada. Que porque creímos que no habíamos movido ni las manos, creímos que no habíamos pecado. Y resulta que estábamos pecando. Así es que el que sabe hacer lo bueno es responsable. Usted y yo somos responsables. Mira Lucas 12, por favor. Lucas 12 en sus Biblias. Mire lo que dice el Señor de alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El Señor dice que será castigado. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Es un castigo. Ahora, Dios no quiere castigarnos. Dios nos ama y tantas cosas podemos decir de nuestro buen Dios. Pero el pecado en sí tiene un castigo. Y cuando pecamos va a haber un castigo. Y ese castigo muchas veces no lo alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque creímos que todo estaba bien y porque no queremos ser responsables de eso. A 12:47, por favor. En Lucas. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Que sabe lo que tiene que hacer. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado, más se le pedirá. Dice, aquel siervo que sabe lo que Dios dice, la voluntad de su Señor, y no haya hecho, no se haya preparado, va a recibir muchos azotes. A veces nos ponemos a pensar, ¿por qué si estoy haciendo las cosas diarias de la vida, trabajo, voy a la iglesia, o estoy haciendo lo que se supone que debo de estar haciendo, ¿por qué estoy recibiendo azotes? ¿Por qué me estoy recibiendo cosas difíciles todo el tiempo? A lo mejor será, hermano, porque
Lo bueno que sabemos hacer, no lo estamos haciendo. No estamos haciendo toda la responsabilidad en las cosas buenas. Hacemos ciertas cosas nada más y otras cosas las hemos dejado de hacer. Y porque hemos dejado de hacer las cosas buenas todas y creemos que está bien. Por ejemplo, a lo mejor, para tomar una idea, no sé lo que haya pasado, yo no conozco a nadie, no conozco dónde está nadie. Así es que a lo mejor alguien dijo, ya fui en la mañana, esta tarde, tengo algunas cosas que hacer que son bien importantes para mi trabajo mañana. Y él sintió como, está bien. Y creyó que con eso Dios va a gratificar. Pero si sabía lo bueno y no lo hizo, le es pecado. Y en vez de recibir una gratificación, podrá recibir un azote. Y ahí es donde entra la confusión, porque no entendemos la responsabilidad de hacer lo bueno. Ahí es donde entra la responsabilidad, la confusión en muchos cristianos que no han entendido esta situación, que no comprenden esto exactamente, que no agarran este asunto correctamente o no lo han querido comprender o no quieren comprender que el siervo que no se prepara para hacer lo que su Señor le ha mandado, para hacer la voluntad, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes, muchas cosas. Y yo veo al cristiano que vienen a la iglesia, pero no crecemos. No nos quitamos las dificultades y los problemas de encima. Siempre estamos teniendo aún más problemas. No tribulaciones, porque eso ya sabemos que Dios las va a permitir. No, problemas. Hermano, ¿no será que hay ciertas cosas que sabemos que son buenas y las dejamos de hacer y son pecado? Y estamos recibiendo azotes por ellos. Por eso es que hay que ser responsable y entender nuestra responsabilidad. El que sabe hacer lo bueno le es pecado. Y tenemos que aceptar que la responsabilidad de las cosas buenas. Dios bendecirá a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella persona que se hace responsable de lo bueno. No solamente de lo que considera que necesita hacer. Hay cosas que son excelentes y cosas que son buenas. Aprenda esto. Yo sé que ya se los he dicho a lo mejor. Aprende a hacerlo excelente. Nunca dejes, había un hermano que no le gustaba esta expresión, no dejes de hacerlo excelente por lo bueno. Aunque aquí estamos hablando de las cosas buenas. Acuérdate bien, no dejes de hacerlo excelente por lo bueno. Pero ¿cómo es eso? Hay cosas excelentes. Dios es excelente. Y todo lo que representa a Dios es excelencia. Nosotros dejamos la excelencia, lo excelente de Dios, por lo bueno, entre comillas, a lo que le llamamos bueno. Por ejemplo, ¿es el domingo el día del Señor? Sí. ¿Es excelencia? Sí. Eso es excelente. ¿Es bueno pasear a la familia? Sí. Pero no es la excelencia para el domingo. ¿Sí lo agarró? Eso no es la excelencia. La excelencia es el Señor. Aunque pareciera que lo otro es bueno, la excelencia es el Señor. Entonces la idea es hacerlo excelente. Y a mucha gente esto no le suena. Por eso es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Porque piensa que con lo bueno que piensa estar haciendo, con eso es suficiente para quitarse la responsabilidad de lo excelente que es Dios. Y cree que con algunas cosas buenas que haga, ya quitó la excelencia que es Dios. Ya quitó lo excelente del Señor. Y por eso muchas veces recibimos azotes, porque no estamos haciendo lo bueno como Dios quiere, correcto como Dios lo dice, por lo bueno que nosotros le llamamos. Creemos que es bueno, pero no es lo excelente. Entonces, si usted va a aprender algo en la vida, aprenda a hacerlo excelente, no solamente lo bueno. O no deje de hacerlo excelente por lo que usted le llama bueno. Nunca. Porque eso lleva azotes. Eso lleva castigo. Eso lleva reprensión. O como usted le quiera llamar. Y hay un montón de cristianos que han ido a la iglesia por años y años
y han recibido muchos azotes. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la bendición para sus hijos. Pero dejaron de hacer lo excelente. Sabían que lo mejor, que lo bueno era hacer lo que Dios decía. Y se fueron por lo bueno de sus mentes, de sus corazones, de sus pensamientos, creyendo que iba a estar bien ahí. Creyendo que todo iba a estar de esa manera. Y hermano, el sufrimiento de mucha gente por los azotes es mucho. Usted y yo hemos visto personas asistiendo a iglesias o a lo que sea, que no ha funcionado sus vidas porque se equivocaron en esto. La responsabilidad de hacer lo bueno. Por eso en esta tarde yo les estoy enseñando, o la palabra de Dios nos está enseñando primeramente a mí, que hay que hacer lo bueno, porque si no lo hacemos es pecado. Y hay que ser responsables de las cosas buenas, porque si no las hacemos es pecado. Esto nos lleva a muchas otras cosas más. El que conoce el camino de Dios y no lo sigue es culpable. Segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. El que conoce el camino de Dios y no lo hace es culpable. Por eso le estaba diciendo, no hay manera de cómo quitarse este asunto. 2:21. En segunda de Pedro. Porque mejor les hubiera sido, escuche bien, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dijo el Señor, mejor no hubieran conocido lo que es la verdad. Ahora, qué bendición que la conocimos, porque nuestra alma es salva. Entendemos eso. Pero dice, mejor no hubieran conocido, que después de haberlo conocido, se regresan o dejan de hacer lo que es bueno. Porque en otra parte la Biblia dice que su postrer estado va a ser peor que el primero. Que el estado que usted va a tomar, si usted sabe hacer lo bueno y no toma la responsabilidad y sabemos hacer lo bueno y no tomamos la responsabilidad, el estado que vamos a tomar después, el lugar, la manera que va a ser después, va a ser peor que la primera vez. Por eso el que sabe hacer lo bueno no le hace. Hay algo que va muriendo. Hay algo que se va acabando. Hay algo. ¿Por qué? Porque conoce el camino. Sabe el camino. Y ahora abiertamente, antes sin conocer de Cristo, lo hacíamos por la ignorancia y la falta del conocimiento. Pero ahora abiertamente se hace en contra de Dios. Una vez que conoces la verdad, una vez que sabes que 2 por 2 es 4, ya decir que es 5, ya es por una locura, una tontería tuya. Aquel que diga que no es bueno venir a la iglesia, que no es bueno servir a Dios, o que abiertamente lo deja de hacer, pues ya será por una tontería. ¿Por qué? Porque ahora ya lo sabe. Ahora ya está. Ya no hay nada que lo pueda evitar. Ahora ya sabe bien cuál es el camino bueno. Ahora ya sabe bien cuál es lo correcto. Ahora ya debe de entender lo que son las cosas. Ahora lo debe de comprender. El que conoce el camino de Dios y no lo sigue es culpable. Porque ahora va a ser rebelión. Ahora es rebeldía. Ahora la gente que sabe hacer lo bueno y lo deja de hacer, se va a rebelar en contra de Dios. Ahora la gente, hermano, y lo peor que puedes hacer en tu vida es ser rebelde en contra de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar, hablando de Dios y usted en su relación. Porque si hay alguien que te puede ayudar y salvar y acomodar y bendecir, es Dios. No hay hombre ni mujer ni a nadie sobre la tierra que te pueda ayudar y bendecir como Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Así es que si sabes hacer lo bueno y no lo haces y llegas a la rebelión, pues has perdido toda la bendición. Has perdido todo. Y pareciera tan sencillo, hermano, dejar de hacer las cosas, dejar de ser responsable por las cosas buenas. Pareciera que no hay ningún problema, pareciera que todo está muy bien, pareciera que no va a pasar nada. Pero lo que llega al final es rebelión. Se vuelve rebeldía. Y la rebeldía, algunos de ustedes la conocen. Usted ha visto a personas rebeldes en contra de Dios y es muy triste. ¿Por qué? Porque el postrer estado de ellos es peor que el primero.
Es algo abierto, es algo que no se puede controlar, es algo simplemente que no cabe en un corazón rebelde, en un pensamiento rebelde, no cabe el conocimiento. La ignorancia es a todo. No cabe el conocimiento, no puedes darles conocimiento, no puedes darles sabiduría. Es una rebelión, no está haciendo lo bueno, sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo está haciendo, no le interesa. No hay interés. Yo miro a la gente que ha dejado de hacer lo bueno, digo, se les acabó el interés. No aquí, en todas partes, se acabó el interés. No tienen ningún interés en sus corazones y eso los va llevando a dejar de hacer lo bueno con los demás. Eso. Y tú piensas que va a afectar nada más alrededor de las cosas de Dios. No, hermano. Sí, por eso algunos matrimonios tienen muchos problemas. Por eso algunos hijos tienen muchos problemas. Por eso es que hay tantos problemas en muchos trabajos. Porque dejaron de hacer lo bueno. Y si aquella persona que conoció la verdad dejó de hacerlo bueno con el Señor, imagínate, hermano, o hermana en este caso, ni modo que tu esposo va a hacer lo bueno contigo. Tampoco. Imagínate qué buen padre va a ser si ya sabía hacer lo bueno y lo dejó de hacer. O qué buena madre va a ser si ya sabía hacer lo bueno y lo dejó de hacer. Si con Dios dejó de hacer lo bueno, ¿de dónde podrá ser buena madre? ¿O de dónde podrá ser buen padre, o buen esposo o buena esposa? Es que esto conlleva a todas las cosas que se manejan alrededor. Pastor, pero trabajo. Es que trabajar, hermano, no es suficiente para decir que eres buen papá. Es más, no es casi nada eso. ¿Cómo que no? Es una parte, pero no es suficiente. Porque los hijos, el moldear de sus caracteres no se moldea con tacos, ni con bistecs, ni con caldos, ni con carnes. Se moldea diferente. No se moldea con comida. El corazón no se moldea con comida física. Aprenda eso. Y muchos padres piensan que están moldeando a sus hijos con comida física. El corazón de los hijos no se moldea con comida física. Se moldea haciendo lo bueno. Es la única forma. Si tú crees que estás moldeando a tus hijos con comida física, tú estás bien equivocado. Se moldea con hacer lo bueno. Se moldea cuando ellos observan en usted y en mí haciendo lo bueno, haciendo lo que es correcto. Porque muchos piensan, es que alguna vez alguien me dijo, yo les di todo. ¿Y eso qué tiene que ver? Y yo le pregunté, ¿y qué te refieres con todo? Pues todo lo que me pedían les daba. Por todo el tiempo les di todo. ¿Y eso qué? Él pensaba que con alimentar sus cuerpos ya estaba moldeando buenas personas. Y ese es un error. Con eso no se moldean buenas personas. Alimentar los cuerpos es una obligación de nosotros los padres. Educar es una responsabilidad que no todos los padres quieren tener. Eso es algo bien diferente. La obligación, casi todo mundo está dispuesto a cubrir. La responsabilidad, casi nadie quiere. Porque soy obligado para mirarme bien delante de la sociedad o de los demás a trabajar. Pero la responsabilidad que se tiene que tener para que los hijos sean diferentes o para que la función de nosotros en esta tierra sea diferente, no la queremos tomar. Es que sabemos hacer lo bueno, pero no lo queremos hacer. En esa rebelión de seguro va a sufrir. Por eso es que allá en donde leímos, allá en Lucas, dice que va a tomar muchos azotes. Pastor, ya no la puso como hacer lo malo muy grave, o no hacer lo bueno es muy grave, bien grave. Bien grave. Porque creemos que con hacer ciertas cosas ya hemos librado todo, pero se nos olvidaron las cosas buenas. Y ahorita vamos a hablar de cosas muy sencillas de la vida que podremos hacer y que hemos dejado de hacer y que creemos que esas no nos iban a afectar y que son las principales que nos están afectando en la vida. Así que, hermano, el que sabe hacer lo bueno es responsable. Usted y yo somos responsables. ¿Sabes quién es el responsable de ir al mercado
y no pelear con la gente en las líneas, ¿quién crees que es el responsable? Nosotros. ¿Quién es el que conoce de Dios? Nosotros. ¿Quiénes somos los más responsables? Nosotros. Usted y yo somos los responsables. Ay, pastor, pero es que la gente es bien sangrona. No, 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 no. Usted y yo somos los responsables. Punto. Entonces no debo de discutir con la cajera, con nadie. Usted y yo somos los responsables. ¿Por qué? Porque somos los que sabemos y los que tenemos una responsabilidad. ¿Quién conoce del Señor? Pues usted y yo. ¿Quién conoce cómo es Cristo? Pues usted y yo. ¿Quién conoce de las cosas de Dios? Pues usted y yo. La demás gente no es responsable. Tal vez sí en el sentido humano, pero en el sentido del conocimiento de Dios, se supone que los cristianos son los que conocen la Biblia. ¿Qué no es de lo que la gente nos acusa más? Ponle hipócritas y dicen que van a una iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo bueno delante de ellos. ¿Sabe que por eso nos llaman así? Porque hemos dejado de hacer lo bueno. Por eso nos llaman de esa manera. Porque dejamos de hacer lo bueno. Dejamos nuestra responsabilidad. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que nos han dejado para hacer la luz del mundo. Los responsables que las tinieblas se acaben son los cristianos. Entonces somos los responsables de todo esto y nosotros creemos que no importa. Porque tenemos una actitud dentro de la iglesia o dentro de las reuniones y una actitud bien diferente allá. Creemos que la responsabilidad de nosotros es aquí. Hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y que allá no hay responsabilidad. Y por eso recibimos tantos azotes. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va donde quiera que usted camine y que donde quiera que yo camine. Ahí va nuestra responsabilidad con respecto a las cosas buenas para hacerlas. No solamente aquí, no solamente entre los hermanos, sino también allá. También con la gente que está afuera, debemos siempre estar haciendo las cosas buenas que la gente no quiere hacer. De ganado la línea, pues pásele. Ya están los hermanos y las hermanas peleando en las líneas ahora. Ya ves que hay que hacer líneas y líneas bien lejos. Haciendo cheating, metiéndose por otra parte. ¿Quién le dijo que te podía pasarse por otra parte si las líneas están atrás? Pastores, son cosas de la vida. ¿Y que no sabes hacer lo bueno o no sabemos hacer lo bueno? Y si sabemos hacer lo bueno, lo hacemos. Esa pequeña esquinita que usted le tomó es pecado. Pues ya todo es pecado. Todo lo que es malo es pecado. Todo lo que es malo es pecado. Todo. Y ahí es donde nosotros como cristianos nos estamos equivocando. Porque tomamos la responsabilidad eclesiástica, o sea, aquí en la iglesia, y la tomamos a veces algunos bien a pecho, bien hasta serios, entregados, pero salimos afuera y ahí dejamos todo lo que se supone que conocemos. Y lo único que estamos mirando que es pecado. Estos versículos tienen una aplicación personal para cada uno de nosotros. El que sabe dar gracias y no lo dice, le es pecado. Pastor, tan sencillo. Sí. Gracias. Es una forma de educación. ¿Está bien? Le es pecado. Voy a decirle algunas cosas cotidianas en nuestra vida que muchas veces dejamos de hacer y son pecado y que no las hemos entendido. Por ejemplo, varones, el que mira a una dama parada en algún lugar y usted no le cede el asiento, ¿es bueno o es malo? Conteste. Es bueno, ¿verdad? Y si no lo hace, ¿qué es? Pecado. Ay, pastor, es que, ¿por qué? Porque nos hemos alejado tanto de la responsabilidad que ya no pensamos en las cosas sencillas, que creemos que no son pecado, que creemos que no es nada. Uno nos va a enseñar cómo vivir. La palabra de Dios es un manual de cómo vivir. Por eso es que mucha gente ni la lee, ni la quiere estudiar, porque no quiere aprender de Dios cómo vivir. Porque conoce su responsabilidad, sabe su responsabilidad, pero no la quiere asumir, porque por eso es que busca la manera de no estudiar la palabra de Dios.
porque no, él sabe bien lo que le va a decir la Biblia. Usted y yo sabemos lo que es correcto y no lo queremos hacer. Es pecado. El que sabe, el que sabe y debe y puede y entiende que debe de compartir con alguien en necesidad y sabe la necesidad de esa persona y no lo hace, le es pecado. No, pastor, cada quien con lo suyo. Le es pecado. Punto. Y si usted no lo cree, el día que muera y que muramos y vayamos con el Señor, le pregunta. Y si Dios lo contó como pecado, pues ya está marcado. Le es pecado. Hay muchas cosas en la vida que son pecaminosas y que nosotros las hemos dejado de hacer nada más porque sí. Hay muchas cosas en la vida que son pecado porque hemos dejado de hacerlas sabiendo que eran buenas. Hay un montón. Nada más le estoy dando algunas que son en general, pero hay un montón. Y sabemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos va a hablar todo el rato, no tanto porque ya vamos a terminar. Pero es pecado. Lo que yo estoy tratando de dejar en este tiempo, hermano, es que el cristianismo debe de regresar a aprender y asumir la responsabilidad de hacer lo bueno. El cristianismo que nosotros estamos viviendo, no, es un cristianismo muy egoísta y que no le interesa nada más que lo personal. Eso no es Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no representa a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es un Dios o es el único Dios que no tiene ningún egoísmo dentro de él. Nada. Y cuando Él pide a sus hijos que hagan lo mismo que Él, se trata de esto. Por eso ese versículo tan pequeño, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pareciera tan insignificante, pero que significa toda la relación de tu vida y la mía en lo que es este mundo. Todo lo que Dios ha dejado dentro de nosotros, todas las cosas que Dios ha marcado dentro de nosotros, en este pequeños versículos, en este versículo lo dejó todo. Y en todos hay muchas cosas, pero en este versículo marca todas tus excusas, las quita. Todas las tuyas y tus excusas y las mías las quita completamente. Es que no pude. ¿Sabías que era bueno? Sí, entonces pecaste. Pero Dios sabrá. No, pecaste. Punto. Es que no tenía tiempo. Pero ¿sabías que era bueno? Sí, entonces pecaste. Pero es que Dios va a comprender que andaba muy ocupado. Pecaste. De esa forma se mira. Y de esa es la manera en que debemos de mirarlo también nosotros. Hemos pecado. Pero es que estaba muy cansado. Pero sabías que lo que tenías que hacer era bueno. Sí, pecaste. Pero es que me dolía todo el cuerpo. Pero sabías que lo que tenías que hacer era bueno. Entonces pecaste. Punto. Cualquier cosa que pensemos o la manejemos diferente, estamos equivocados. Y este mundo cristiano nos estamos alejando bastante de este concepto de dejar, o que está dejando de hacer lo bueno. Porque se le olvidó, o no quiere aprender, o no quiere aceptar que es pecado. Que es pecado lo que estamos manejando. Que es pecado lo que estamos dejando de hacer, que es pecado no leer la Biblia, que es pecado no orar, que es pecado tantas cosas de dar de asistencia, que es pecado, pastor, pues todo es pecado, todo lo que es bueno y lo dejamos de hacer, todo es pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar de todas las formas, buscar en todas las maneras hacer lo bueno. Pero es que todas las maneras que se puedan de hacer lo bueno. Porque el que no se preparó, el que no se ha preparado para hacer la voluntad de su Señor, muchos azotes va a recibir. Muchos. Y lo que Dios menos quiere y lo que menos quisiéramos en la vida son azotes. Es lo que menos quisiéramos. Pastor, ¿nos quiere asustar? No. Es que eso es lo que dice la Biblia. No asustarlo. Más bien decirle, hermano, ¿sabes hacer lo que es correcto? Hermana, ¿sabes hacer lo que es correcto? Hágalo, porque si no le es pecado. ¿Sabes lo que es bueno? Sí, hazlo, porque si no le es pecado.
Busca los tiempos, los momentos, lo que sea, y hazlo, porque si no te es pecado. Oh, pero es que yo no estoy acostumbrado. En Cristo Jesús se acabaron costumbres humanas, ideas humanas, pensamientos humanos para vivir y hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Porque si seguimos con ese pensamiento de que yo no sabía, de que yo no soy así, que yo no me crié así, vamos a seguir pecando nada más. Eso es lo que vamos a seguir. Alguien me dijo un día, es que yo nunca estuve acostumbrado a ir a la iglesia. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, ¿quién de nosotros está acostumbrado a la iglesia? Pues nadie. Bueno, a lo mejor algún religioso había por aquí, pero la mayoría de nosotros, cuando se moría alguien, cuando había una fiesta, cuando íbamos a parar a la iglesia, y hablando de la iglesia equivocada, nadie teníamos costumbre. ¿Quién? Imagínate costumbre yo de ir a la iglesia. No, hombre. Pero sabemos que en Cristo Jesús hemos conocido la verdad. Y más valdría no haberla conocido, dijo el Señor, que ahora que la conoces, no hacer lo bueno. Está difícil. Pastor, pues mejor me haga que Dios sin conocerlo, pero ya lo conociste y sí es una bendición. Porque primeramente salvó nuestra alma. Nos ha dado bendición, nos ha cuidado, nos protege. Porque en medio de toda nuestra desobediencia, Dios nos ama y siempre nos cuida. Pero eso no significa, escuche bien, el cuidado de Dios de todos los días. Que Dios nos cuida todos los días, que Dios hace todo por nosotros todo el tiempo, que nos protege y que al final nos ayuda siempre. No significa que no haya sido contado como pecado lo que hicimos. ¿Escuchó? No significa que se borró lo que hicimos. En el libro de la vida de cada uno de nosotros está todo marcado. Y la bondad y la grandeza de Dios y su amor y su cuidado no significa que se borraron las cosas que se escribieron. Todos los días se escribe algo de ti y de mí en ese libro. Todos los días, a cada instante. La grandeza de Dios no borra lo que se escribió. Nada de eso se borra. Si queremos que se escriba diferente, tendremos que ser diferentes. Si queremos que se escriba bueno de nosotros, tendremos que hacer bueno nosotros. Si queremos que se escriba malo de nosotros, entonces seguiremos haciendo malos. Pero si usted quiere que se escriba bien de usted y de mí, entonces haremos bien. Porque entonces se escribirá. Y si usted no lo cree, usted puede leer la Biblia en Apocalipsis. Y ahí iba a decir que todos seremos juzgados de acuerdo, en Corintios, todos seremos juzgados de acuerdo a las cosas que hayamos hecho en esta vida, mientras estuvimos en este cuerpo. Todas, todo. Y al final de todo mundo va a ser juzgado por todo lo que ha hecho todo el tiempo en este cuerpo. Siempre. Lo bueno y lo malo que se haya hecho. Por lo que se hizo bueno y malo en este cuerpo, seremos juzgados. Y lo que Dios quiere es que ese juicio sea lo más placentero que se pueda. Si de por sí ya va a ser algo triste ponerse enfrente de su Creador y darle cuenta de todo lo que hemos hecho. Ahora abiertamente hacer lo que sabemos que es bueno y dejarlo de hacer. Yo creo que es tiempo que el pueblo de Dios, que sabe hacer lo bueno, se dedique a hacer lo bueno. Aquí y en todas partes. Vamos a orar.